Hola, muy buenos días, estimados aprendices. Espero se encuentren súper bien. Mil disculpas, un poco lenta la plataforma para el ingreso, pero quiero que me comuniquen, por favor, si me están escuchando en este momento. A través del chat o por audio, por favor, Buenos me días. comunican. Sí, ¿me escucha? Sí, señorita, gracias. Sí, Muy bien. señorita, gracias. Bueno, les doy la bienvenida a esta segunda sesión en línea, donde vamos a hablar de la actividad de aprendizaje número 2. Por favor, silenciamos los micrófonos. Eh, El día de hoy vamos a hablar, como ya le mencioné, la actividad de aprendizaje número 2, el tema que corresponde para esta segunda sesión en línea y cómo desarrollar las evidencias que requiere esta sesión en línea. Silenciamos por favor los micrófonos, personas que están ingresando. A todos los que pudieron conectarse en este momento, como tal les doy la bienvenida, y a las personas porque situaciones diferentes no se puedan conectar, también son bienvenidos. Saben que esta grabación queda automáticamente aquí en la plataforma del curso. Recuerden, por favor, anexarse o agregarse al grupo de WhatsApp, donde tenemos una comunicación un poco más permanente para resolver lo que son dudas o inquietudes, todo referente al curso. Hasta el momento me gustaría saber cómo les ha parecido la dinámica, la información que estamos dando a través del curso, qué tal les ha parecido el contenido programático, el componente formativo, quién quisiera participar. ¿Quién me quiere compartir cómo le ha parecido hasta el momento la información que estamos trabajando? ¿Alguien de los que esté aquí conectados quiere participar? Dana, Geraldine, Isi, Jenny, Juana, Marcela, María Esperanza, Nidia, Ricardo, Rocío. Bueno, Aló. hola María Esperanza. Hola, María Esperanza. Sí, muy buenos días. Buenos días. Me parece los temas muy prácticos para la vida diaria, ya que poder nosotros ayudar en cualquier momento a alguna persona que necesite primeros auxilios es importante para poder nosotros desarrollarnos mejor como seres humanos ante el entorno. Muchísimas gracias por su Muchísimas aporte. gracias por tu aporte. Realmente la intención a través de este programa de formación es que aprendamos las diferentes acciones que podemos hacer, y ya sea en un entorno familiar, en un entorno de una empresa o en la vía pública, para brindar como atención a una persona que se encuentre con afectación de la salud. Dana levantó la mano. Te escuchamos, Dana. Dana Lucía. O Juana. Juana me parece que también quiere participar. Buenos días, profe, ¿cómo estás? No, que los contenidos me parecen súper bien, como los acompañamientos y la resolución a todas las dudas e inquietudes que hemos tenido. Excelente, gracias por tu aporte, Juana. Bueno, la intención a través del grupo de WhatsApp o correo electrónico o el chat de la plataforma es brindarle el acompañamiento que ustedes requieren. Si bien se pueden dar cuenta, todas las calificaciones de las evidencias que ustedes les han enviado hasta el momento están al día. Les recuerdo revisar sus calificaciones a diario, por si tienen alguna que esté desaprobada, ustedes puedan realizarla y cargarla nuevamente. No esperen hasta el 7 de abril, hasta las 11:59 de la noche, enviar todas las evidencias. Hasta esa fecha, 7 de abril del 2026, hasta las 11:59 de la noche pueden enviar las evidencias pendientes, pero siempre les recomiendo no dejar todo para última hora, porque si alguna evidencia no está realizada acorde a lo que pide la guía de aprendizaje y tienen que repetirla, el tiempo no les va a dar. Entonces, ya pueden revisar su plataforma, sus calificaciones, que
hasta en horas de esta mañana están al día como tal. Solamente está pendiente lo que hayan enviado el día de hoy. Así que vamos a dar inicio a nuestra segunda actividad de aprendizaje, nuestra segunda sesión en línea, donde vamos a hablar acerca de la actividad de aprendizaje número 2. Recuerden que nosotros trabajamos con el documento Guía de Aprendizaje. Es nuestra línea base, nuestro documento para poder llevar a cabo toda la información que requiere el curso. Entonces, la guía de aprendizaje se las compartí el correo electrónico, el grupo de WhatsApp, y ya miramos la actividad de aprendizaje número 1, donde el tema era identificar situaciones en la escena que ponen en riesgo la seguridad del auxiliador y del paciente, así como el número único de emergencia de la ciudad. La evidencia para realizar de esta actividad de aprendizaje número 1, ustedes bien ya la realizaron, que estaba compuesta por descripción de la escena, evaluación y medidas preventivas, activación del sistema de emergencias médicas, medidas de prevención y promoción de la salud y como tal las conclusiones. Recuerden que para esa evidencia era realizar un informe escrito, teniendo en cuenta todos estos ítems que pide la guía de aprendizaje, y ustedes tenían que imaginarse una escena de un accidente en vía pública donde ustedes fueran el primer respondiente. Entonces, ya muchas personas la han enviado. Las personas que no han enviado hasta el momento esa información o que les aparece desaprobada esta evidencia, vean la sesión en línea número 1, la sesión de bienvenida, donde yo explico cómo realizarla y a la vez socializo el tema para que lo tengan en cuenta y puedan llevar a cabo esta evidencia de la actividad de aprendizaje número 1. El día de hoy vamos a hablar acerca de la actividad de aprendizaje número 2, que es describir los pasos adecuados para disminuir las amenazas en la escena, acuerdo con los protocolos de seguridad. En esta actividad, ¿sí? O esta actividad de aprendizaje número 2, vamos a ver la descripción de los pasos adecuados para reducir todas las amenazas que se presenten en una escena de emergencias, siguiendo siempre los protocolos de seguridad establecidos. Vamos a tener en cuenta una evaluación detallada del entorno, vamos a identificar peligros potenciales. ¿Cuáles son esos peligros potenciales? Los riesgos químicos, los riesgos eléctricos, los riesgos estructurales, los riesgos estructurales, los riesgos eléctricos, y se deben también explicar cómo implementar medidas preventivas para proteger a las personas afectadas y también al personal de emergencia. Esta actividad de aprendizaje se enfoca como tal en aplicar diferentes acciones efectivas que mitiguen o que disminuyan los riesgos y se garantice a su vez la seguridad en el manejo de la situación hasta que llegue la asistencia o la ayuda profesional. Voy a empezar a compartir pantalla. ¿Me dicen si están viendo la guía de aprendizaje? Sí, señora. Bueno, perfecto. Entonces, la actividad de aprendizaje número 2, describir los pasos adecuados para disminuir las amenazas en la escena de acuerdo con los protocolos. Ya le dije, vamos a ver cómo. Buenos días, qué pena, no te estoy escuchando. Profesora, no se le escucha nada. Buenos días, instructora. Qué pena, no le estoy escuchando.
¿Hay alguien que me escuche? Yo sí te escucho. Sí, te estamos escuchando. Yo también lo escucho, pero creo que no estamos escuchando es a la instructora, ¿verdad? No, no, no estamos escuchando a la profesora. ¿Ahí me escuchan? Sí, señora. Sí, ahí sí. Bueno, perfecto. ¿Me escuchan, verdad? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a simular también nuevamente una emergencia. Ustedes son el primer respondiente. Y vamos a elaborar un informe escrito, así como la primera actividad de aprendizaje, donde nosotros vamos a escribir las acciones que se llevarían a cabo para asegurar la escena, aplicar los principios de seguridad, disminuir o mitigar los riesgos basándonos en el tipo de incidente, ya sea, por ejemplo, un accidente de tránsito o un incendio. En ese informe escrito, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Me siguen escuchando? Sí, señora. Bueno, en ese informe escrito van a desarrollar los siguientes puntos. Descripción del incidente. En ese punto de descripción del incidente va a definir el tipo de incidente que está simulando. Un accidente de tránsito, un incendio, un colapso estructural, etc. Va a describir el entorno del incidente y los peligros potenciales que se presentan, por ejemplo, derrames de combustible, riesgos eléctricos, presencia de materiales peligrosos, etc. El otro ítem que debe componer ese informe es la señalización de la escena. Teniendo en cuenta esa escena que usted montó, que usted planteó, explique cómo señalizaría la escena de acuerdo con el tipo de incidente. Detalle qué medidas de señalización implementaría, por ejemplo, si va a implementar el uso de conos, de cinta de seguridad, luces de emergencia, etcétera, y cómo asegurar que otros no se expongan a riesgos adicionales. Aquí voy a enfocar un punto a las personas que ya mandaron esta evidencia. Otro ítem es la aplicación de principios de seguridad. Aquí usted va a desglosar los principios de seguridad que aplicaría según las normas establecidas. Va a incluir usted todo lo que son medidas de bioseguridad, uso de barreras para proteger a las víctimas, también para proteger a los rescatistas, incluyéndose a usted. Por ejemplo, uso de guantes, de mascarillas, monogafas, bueno, todos los elementos de protección personal. Aquí, en este punto, es lo que he mirado que les ha faltado a muchos, que es justificar cómo estas acciones aseguran tanto su seguridad como la de los demás en la escena, basándose en las guías proporcionadas en el componente formativo. Otro de los ítems que compone este informe que van a elaborar son las acciones de mitigación de riesgo. En este ítem, ustedes van a identificar los principales riesgos presentes en la escena, riesgos eléctricos, riesgos químicos, biológicos, de incendio, y también usted va a describir qué tipo de acciones llevaría a cabo para disminuirlos o mitigarlos, por ejemplo, digamos, de conectar la batería del vehículo, cubrir derrames, alejar a las personas que son curiosas, etcétera. Diferentes, como tal, acciones que puede llevar a cabo. Y por último, al igual que el informe anterior, siempre va a tener unas conclusiones. Estas conclusiones es como tal reflexionar sobre la importancia de seguir los protocolos de seguridad y cómo tanto a los rescatistas como a las personas que se encuentran involucradas en el incidente. En esta conclusión también debe analizar cómo puede mejorar la respuesta a emergencias. ¿Hasta ahí me siguen escuchando? ¿Seguimos todavía conectados? ¿Me siguen escuchando? Profesora, buenas tardes. Está intermitente la señal, la voz se le interfiere. ¿Mucho? ¿Qué tanto? ¿Desde hace cuánto? Tiene cortes, profe, tiene cortes. En la última que explicó, tiene cortes. Tiene como si fueran marcianos. Ok, denme un segundito.
Ahí, ¿cómo vamos? ¿Me están escuchando? Sí, profe, ya le estoy escuchando. Bueno, perfecto. Entonces, siempre debe tener el informe la conclusión donde ustedes reflexionen sobre la importancia de seguir los protocolos de seguridad y cómo estos protegen tanto a los rescatistas como a las personas que están involucradas en el rescate, incluidos ustedes. Esa conclusión también debe incluir o contener lo que son analizar cómo la implementación de las guías de seguridad puede mejorar la efectividad de las respuestas a emergencias. Entonces, teniendo en cuenta estos subpuntos que les estoy explicando que debe contener su informe, ya vimos que la guía nos dice que el tema a tratar hoy es aseguramiento de la escena según protocolos de seguridad. Tengan en cuenta que ese documento, ese componente formativo, lo encuentran en la plataforma. Entonces, ustedes van a ubicarse en la plataforma del curso, se van a ir allí a la ficha que les corresponde y van a buscar. Silencio los micrófonos, por favor. Van a irse a la plataforma del curso y van a buscar el tema que corresponde para la actividad de aprendizaje número 2. En este caso, lo van a encontrar aquí, aseguramiento de la escena según protocolos de seguridad. Ustedes le dan clic allí e inmediatamente tienen dos opciones: ver la información como una presentación o ver la información como un documento educativo en PDF. Entonces, a través de cualquiera de esas dos opciones, ustedes van a poder ver el componente formativo. Este tema, que es aseguramiento de la escena según protocolos de seguridad, van a basar toda la información de la actividad de aprendizaje número 2, la tarea, la evidencia que tienen que realizar de acuerdo a este documento. Teniendo en cuenta esta información, entonces vamos a analizar el tema que corresponde el día de hoy, que es aseguramiento de la escena según protocolos de seguridad. Hasta el momento, antes de comenzar a socializar el tema, ¿tienen dudas? ¿Tienen preguntas? Profesora, buenos días. Profesora, buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Profesora, habla con Moncada Kevin Alexander. Era para una pregunta. Sí, Kevin, dime. Es que cuando ya había ingresado, ya había enviado la evaluación número 1, pero no me aparece ni calificado, pero tampoco sé si ya estoy, como un PDF que usted envió, tampoco aparecía mi nombre. Entonces, estoy como confundido con la duda. Ah, bueno, excelente. Mire, yo califiqué hasta esta madrugada, califiqué todas las evidencias que me enviaron hasta ayer. El día de hoy voy a enviar nuevamente la relación, Kevin. De pronto ya aparezcas allí, porque yo miré tu nombre en las evidencias, entonces yo sé que va a aparecer ya en la relación. Bueno, voy a volver a compartir. Muchas gracias. ¿Qué pena me decía? Con mucho gusto. Entonces, vamos a comenzar a socializar el tema aseguramiento de la escena. Entonces, como nosotros ya vimos en la clase pasada, ¿sí? Siempre vamos a estar pendientes de evaluar la escena en todo momento para no ponernos en riesgo. Tengan en cuenta que siempre es primero yo, segundo yo y tercero yo. Porque si usted no se asegura, no hace las cosas de manera correcta, usted va a terminar siendo otra víctima. Entonces va como tal a agravar un poco más la situación. La atención médica y la atención inmediata y adecuada en situaciones de emergencias es crucial. ¿Para qué? Para poder preservar la vida y la integridad de todas las personas que están afectadas en el momento de un incidente. Este componente formativo está diseñado ¿con qué fin, estimados aprendices? Con el fin de proporcionar una guía que esté completa sobre las acciones básicas que se deben tomar para asegurar la escena de un incidente y a su vez ustedes o las personas que seamos primer respondiente podamos brindar los primeros auxilios de manera segura y de manera efectiva, siguiendo siempre lo que son los protocolos. De esta manera, si nosotros seguimos protocolos, hacemos las cosas de manera correcta, nos aseguramos nosotros, vamos a garantizar una respuesta rápida, eficiente ante cualquier eventualidad. En primer lugar, y siempre hay que tener presente que lo fundamental es valorar la escena del incidente para identificar posibles riesgos y amenazas. Esto incluye que
Incluye la evaluación de riesgos eléctricos, la evaluación de riesgos químicos, de riesgos biológicos, de riesgos estructurales, así como poder nosotros identificar diferentes amenazas de incendios o de explosión. La seguridad de ustedes como rescatadores y del lesionado, de la persona afectada, es prioritaria. Y también se debe asegurar el uso de todos los equipos de protección personal para evitar la exposición. ¿A qué evita la exposición uno? ¿Por qué es importante los elementos de protección personal? A ver, aquí estamos todos los que estamos conectados. Plantéenme en una situación por qué sería importante utilizar los elementos de protección personal. ¿Quién quiere participar? Profe, yo. Sí, ¿quién me habla? Silvana. Silvana. Sí, profe, correcto. Porque es importante para protegernos de cualquier accidente. Por ejemplo, yo que trabajé para Casa Británica en el lado de salud ocupacional, siempre estos mecánicos tendían mucho a tener problemas con la parte de cortocircuito y ellos había que siempre obligarlos a mantener unos guantes que aísle la electricidad y muy pocas las veces la utilizaban y siempre se los hacía colocar para evitar un accidente de ese tipo. Exactamente, Inclusive, miren. Sí, inclusive gafas, también tenía careta, una careta especial. Entonces, por eso es importante que ellos utilizaran todo eso para evitar un accidente y grave. exactamente. Así es, Silvana, gracias por tu aporte. Hay personas que se acostumbran a hacer su trabajo como nunca les ha pasado nada, sin elementos de protección personal. Pero usted sabe que siempre hay riesgo de todo, como dice Silvana, de contacto con electricidad. Es importante las monogafas, en este caso estas personas que trabajan con electricidad, sus guantes. Pero también es supremamente importante porque si usted como primer respondiente va a auxiliar a una persona que esté sangrando, ¿sí? Que esté botando fluidos, y usted tenga una herida expuesta, usted no sabe si esta persona tiene hepatitis, tiene VIH, ¿es así o no es así? Entonces, el riesgo de contaminación y de afectar su salud también está expuesta. Por eso, si usted cuenta con los elementos de protección personal, como las monogafas, como los guantes, e inclusive hay unas mascarillas especiales para poder brindar respiración boca a boca, si las conocen algunas personas, ¿cierto? Que son como una tela supremamente delgadita. Entonces, si contamos con esto, siempre nosotros debemos tratar como de asegurar que en ese momento se evite la exposición a fluidos corporales y a otros contaminantes, estimados aprendices. Como este componente formativo nos habla acerca del aseguramiento de la escena según protocolos de seguridad, también aquí se destaca mucho o de gran importancia como tal la bioseguridad en la atención de emergencias. Aquí vamos a abordar lo que son principios de universalidad, uso de barreras, también como los procedimientos para eliminación de materiales contaminados. Y este enfoque integral garantiza que tanto el personal de atención como los pacientes y el público en general estén protegidos. De esta manera se minimicen lo que son riesgos de transmisión de infecciones y otros peligros asociados a las emergencias. Ya miramos nosotros que es importante llamar a la línea de emergencia, ¿sí? Lo primero que se debe realizar al identificar a la escena es la llamada a la línea de emergencia local con el objetivo de que el personal entrenado llegue a la escena con los recursos necesarios lo más pronto posible. Recuerde que después de usted identificar la escena, los posibles riesgos, ver cómo está el paciente, usted tiene que llamar a la línea de emergencia. Si en la escena donde nosotros nos encontremos como primer respondiente hay más personas, se debe solicitar ayuda por medio de la llamada a la línea de emergencias en la cual proporciona información relevante del evento. Recuerdan que yo les hice escuchar un audio donde estaban los pasos para ello. Entonces, la manera adecuada para hacer la llamada de emergencia es la siguiente. Primero, solicitar ayuda. Pedir ayuda a cualquier persona que se encuentre en la escena y esté dispuesta a colaborar. Segundo, informar el número de emergencias, ¿sí? Asegurarse de que la persona conozca el número de la línea de emergencias local.
Es decir, si usted está como primer respondiente, pero hay otra persona que está en la escena y está dispuesta a colaborar, o usted puede tomarla como colaboradora, esta persona puede activar la línea de llamada. Tercero, confirmar llamada. Si la persona debe retirarse para hacer la llamada, pedir que regrese para confirmar que la realizó. Es decir, la persona que le está colaborando, si debe retirarse para pedir la ayuda o algo, confirmar que la persona regrese con la información de si solicitó o no solicitó la ayuda. Cuarto, realizar la llamada. Si se está solo con el lesionado, realizar primero la llamada antes de comenzar la atención. Entonces, si usted tiene ayuda, usted puede estar con el lesionado y la persona que le está ayudando hace la llamada. Pero si usted está solo, lo primero que tiene que hacer es el llamado antes de comenzar la atención. 5. Usted va a explicar al lesionado que primero será la llamada antes de iniciar la atención, como para que la persona, si está consciente, esté un poco más calmada y sepa que se está brindando la atención correcta o se está buscando los medios para poder auxiliarlo. Capacidad de respuesta. Activar la línea de emergencia en eventos que supere la capacidad de respuesta. Es decir, si hay mucho tiempo de que usted llamó, no hay respuesta de nada, tenemos que ver otras opciones de poder brindarle la atención y buscar la ayuda de la emergencia, buscar la ayuda que llegue de profesional. Cuando nosotros hacemos esto, el llamado de emergencia, nosotros vamos a proporcionar el cuidado al lesionado. Si nosotros ya identificamos que la escena está segura, tanto para el lesionado como para nosotros como primer respondiente, se debe garantizar también el acompañamiento al lesionado hasta que llegue una persona cercana, ya sea por ejemplo un familiar o personal de la salud que haya sido asignado a la escena. Vamos a evaluar la seguridad de la escena, asegurar que la escena esté asegurada tanto para el lesionado como para nosotros. Acompañamiento, es decir, acompañar al lesionado hasta que llegue personal médico familiar. Y tercero, considerar los riesgos que existan, por ejemplo, eléctricos, químicos, biológicos, en el lugar de esta emergencia. Vamos a evaluar los riesgos. Al evaluar los riesgos en el lugar de la emergencia, debemos tener en cuenta lo siguiente. ¿Por qué no me cargó la imagen? Esperen. Esperen que no me carga la imagen. Hasta ahí me están escuchando, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, perfecto. Esperemos que me cargue un momentico la imagen. Bueno, vamos a proporcionar cuidado al lesionado. Mientras carga esta imagen, vamos a asegurar como tal o hacer aseguramiento específico del área donde se presentó el incidente. Entonces, cuando se presentan situaciones de emergencia, asegurar o brindar el aseguramiento específico del área es prioridad para poder proteger como tal a los involucrados y facilitar también las labores de rescate. Este proceso de aseguramiento específico del área va a variar según el tipo de incidente, requiriendo medidas adaptadas a todas las circunstancias particulares de cada caso. Por ejemplo, si hay un accidente de tránsito, la gestión que se debe realizar de un accidente de tránsito requiere una serie de pasos específicos para asegurar el área y también para minimizar riesgos adicionales. Aquí vamos a detallar las medidas fundamentales que deben tomarse para proteger a los involucrados y garantizar la seguridad en la escena. 1. Antes de ingresar al vehículo, vamos a asegurar la escena desconectando lo que es la batería de los carros involucrados en el accidente. Aquí estamos hablando del aseguramiento de la escena del área de cuando se presenta un accidente de tránsito. Entonces, lo primero, antes de ingresar al vehículo, asegurar la escena desconectando la batería de los carros involucrados en el accidente. 2. Verificar si existe derrame de combustible. Si es así, pues debe señalizarlo y cubrirlo con tierra, acerrín o con arena. Tercero, la señalización. Tercero,
La señalización y la iluminación en la escena son importantes para evitar que ocurra otro accidente. Vamos a señalizar si tenemos conos, si tenemos cinta, si tenemos conos reflectores. Si, por ejemplo, el accidente se presentó en la noche, también debemos buscar la forma de que las personas o los vehículos que van a transitar o que están transitando por ahí sepan como tal del incidente y evitarse o minimizar riesgos. Cuarto, controlar el flujo en el exterior del equipo de carreteras, permanecer a distancia prudente mientras se descarga el agente extintor. Quinto, si está en un lugar de mayor tránsito de carros, se le informa que deben disminuir la velocidad antes de llegar a la escena para prevenir otro accidente. Obviamente usted no va a trabajar solo, siempre va a haber más curiosos, más personas que quieran brindar la ayuda. Entonces, si existe la manera de comunicar a otros vehículos, hay un gran tránsito, gran fluido de autos, entonces debemos tratar de hacer que estos autos disminuyan la velocidad antes de llegar a la escena para prevenir otro accidente. Este en cuanto al aseguramiento específico del área en un accidente de tránsito. Ahora vamos a ver en un incendio. El incendio es de mayor proporción, le corresponde como tal al cuerpo de bomberos de la localidad hacer el control con su maquinaria y se deben extremar las medidas de seguridad con elementos de protección personal. Mire, en caso de incendios, sí realmente debemos esperar como tal la ayuda de bomberos porque usted sabe que lo que es fuego se expande rápidamente, va a haber mayor afectación de la salud, puede haber agentes explosivos, pueden haber cilindros en una casa, pueden haber tanques de oxígeno, bueno, muchas maneras de poder hacer que el incendio se propague muchísimo más. Esto en cuanto al tipo de accidente de tránsito y el otro incidente como incendios. Ya le mencioné anteriormente que en este documento, en este componente formativo, vamos a tratar todo el tema de bioseguridad. Cuando nosotros hablamos de bioseguridad, hablamos del conjunto de medidas preventivas que están destinadas a mantener el control de factores de riesgos laborales o en el desempeño de alguna actividad que lo requiera, que son nocivos y que aseguren que el desarrollo o el producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud ni contra la seguridad del personal de salud, de los pacientes, de las visitas y todos quienes influyan en los diferentes eventos. Dentro del tema de bioseguridad, estimados aprendices, vamos a tratar lo que son los principios de bioseguridad. Estos principios son fundamentales para poder garantizar la protección tanto a los pacientes como a los profesionales de salud en cualquier entorno crítico o en cualquier entorno clínico. Estos principios se basan en la universalidad y el uso de barreras para poder minimizar el riesgo de transmisión y de infecciones. Entonces, ¿qué principios vamos a tratar acá de bioseguridad? Uno, la universalidad. ¿Cuál es el principio de universalidad? Y quiero que lo tengan muy presente y siempre se lo graben ustedes ante cualquier situación que requiera que ustedes presten una ayuda. El principio es universalidad. Todos los pacientes y sus fluidos corporales, independientemente del diagnóstico o el motivo de atención, deben considerarse como potencialmente infectantes. Por eso es importante y es esencial tomar las precauciones necesarias para prevenir la transmisión de enfermedades. O sea, todo paciente que ustedes tengan, toda persona que ustedes atiendan, deben considerarlo como potencialmente infectante, ¿sí? Porque usted no sabe diagnóstico, usted no sabe estilo de vida, usted no sabe como tal motivo de atención de esta persona, no sabe de pronto qué estado de salud tiene como tal la persona que usted está socorriendo. Entonces, según este principio, las medidas de bioseguridad deben aplicarse en la atención de todos los pacientes que impliquen contacto con sangre o con fluidos corporales, sin importar si lo conoce o no, o si hay algún proceso de infección o de enfermedad. Aquí en este principio de universalidad, los líquidos considerados como potencialmente infectantes, ¿cuáles son? ¿Cuáles son esos líquidos? Son la sangre, semen, secreción vaginal, líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, líquido amniótico, líquido peritoneal, líquido pericárdico, las heces, la orina, la secreción nasal, el esputo y el vómito. Entonces,
todos estos líquidos ustedes les van a aplicar el principio de universalidad. Es decir, todos estos fluidos corporales son considerados como potencialmente infectantes. Entonces, usted, no importa que sea la persona que está auxiliando, siempre que esté botando o que muestre que hay salida de líquidos corporales, cualquiera de estos que les estoy manifestando, lo considera como potencialmente infectante. ¿Estamos claros hasta allí, estimados aprendices? ¿Vamos bien hasta allí? Sí, profesor. Sí, señora. Bueno, perfecto. Ahora vamos a hablar del uso de barreras. El uso de barreras, el objetivo como tal es evitar la exposición directa a la sangre y otros fluidos contaminantes mediante la utilización de dispositivos que están diseñados para interponerse entre la piel del personal de salud y los fluidos contaminantes del paciente. Aunque el uso de barreras como los guantes no elimina por completo los accidentes de exposición a estos fluidos, por eso siempre se manda lo que es frecuentemente el lavado de manos. Sí reduce significativamente la posibilidad de exposición directa, pero no garantiza como tal 100% el no estar en contacto con fluidos. Bueno, los equipos de protección personal mínimos adecuados para la atención de un lesionado incluye ¿qué? Los guantes y las monogafas y tapabocas. Entonces, los guantes acompañan al lesionado hasta que llegue el personal médico o un familiar. Monogafas y tapabocas protegen lo que son las membranas de las mucosas de los ojos, nariz y boca durante los procedimientos que generen aerosoles. ¿Cómo así que generen aerosoles? En ese momento usted puede estar atendiendo al paciente y la persona puede estar tosiendo, ¿sí? Puede estar vomitando. O resulta que la persona se golpeó la cabeza y está saliendo sangre así en proyectiles, está, mejor dicho, sangrando, en un sangrado muy profuso. Entonces, las monogafas y el tapaboca nos va a evitar que nuestra mucosa nasal o la boca o los ojos se exponga o tenga contacto con estos fluidos. Bueno, entonces, si hablamos de uso de barreras, tenemos en cuenta lo que son guantes, monogafas y tapabocas. Cuando se brinda una atención en salud, una persona que esté afectada en salud, tenemos medios de eliminación de material contaminado. Siempre cuando usamos guantes, tapabocas, tenemos medios o procedimientos para eliminar el material contaminado con cualquier fluido corporal desde la realización de la atención. Algunos elementos para este fin son ¿cuáles? Los recipientes rojos para material contaminado con secreciones humanas. Tenemos también los recipientes metálicos rígidos, que son para materiales peligrosos como termómetros rotos, reactivos y fármacos. Tenemos los guardianes, que es para depositar material cortopunzante. Entonces, si se brinda la atención, se ha utilizado todos estos elementos, ya saben para cada uno cuál es el medio de desecharlos. ¿Cuál es el medio de desecharlos? Aquí vamos a ver también que es supremamente fundamental lavarse las manos antes y después de atender a una persona, que este lavado de manos, estimados aprendices, es una manera de prevenir la transmisión de infecciones. Aquí van a poder encontrar los pasos para poder elaborar adecuadamente o correctamente el lavado de manos. Son 12 pasos en total, así que quiero que le echen un vistazo cuando vuelvan a ver la presentación o el PDF. Durante la atención ya miramos lo que son las medidas de protección, como son el uso de barreras, ¿sí? Que son los guantes, tapabocas, monogafas, y también aplicar siempre el principio de universalidad, que toda persona, todo paciente se considera altamente contaminante. Tenemos los medios de eliminación que ya acabamos de ver y la importancia de lavarse adecuadamente y frecuentemente las manos. Vamos a ver los mecanismos de transmisión. La transmisión de microorganismos se hace a través de varios mecanismos. ¿Cómo se puede contagiar o puede adquirir uno transmisión de microorganismos? Contacto directo e indirecto. La transmisión a través del contacto con fluidos corporales del paciente infectado. Ya les dije, si ustedes tienen contacto sin protección, con sangre, con semen, con líquido cefalorraquídeo, con vómito, con esputo, este se considera un contacto directo e indirecto. Tenemos las gotas, que es la transmisión cuando el paciente tose, estornuda o habla y las secreciones entran en contacto con mucosas.
Aerosoles o inhalación, la transmisión por pequeñas gotas evaporadas y micropartículas que viajan a grandes distancias. Está la inoculación, que es la transmisión por contacto directo con objetos cortopunzantes contaminados. Por lo general, personal de salud, de enfermería que realiza procedimientos de inyectología, ¿sí? O médicos que realizan suturas y demás, se ven expuestas mucho a este mecanismo de transmisión de inoculación. Cuando van a desechar una jeringa o después de administrar el medicamento a través de jeringas, resulta que la persona que prestó la atención en salud se pincha con esta misma aguja al cual le suministró el medicamento al paciente. Entonces, a través de este pinchazo se considera transmisión de inoculación, que es por contacto directo con objetos cortopunzantes que están contaminados. Entonces, estimados aprendices, teniendo en cuenta este tema, que es aseguramiento de la escena según protocolos de seguridad, ¿tenemos alguna pregunta al respecto? Recuerden que lo pueden ver así en presentación como yo le estoy proyectando, o lo pueden ver, descargar en PDF. Hasta ahí, preguntas, dudas, inquietudes. Profesora, una pregunta. Por ejemplo, yo me encuentro en una escena XY, ¿sí? Y yo tengo el conocimiento, pero en ese instante, en esa situación, no cargo guantes, no tengo absolutamente nada como brindar la atención al paciente y el paciente la requiere. Esa es mi pregunta. Bueno, si usted no tiene guantes, no tiene tapabocas. Sí, profe, no ¿Quién tengo me nada constante, pero pues habló? yo ¿Quién me habló? quiero Perdón, no mi alcancé a ver el ayuda nombre. hacia ese paciente, pero no tengo nada de protección ni guantes, no tengo absolutamente nada. El paciente yo veo que requiere una ayuda. ¿Cómo, las personas que estamos acá presentes, cómo creen que podríamos brindar la ayuda? ¿Quién desea participar? ¿Será que dejamos sin auxiliar al paciente? Profe, yo lo auxiliaría, tomándome el riesgo ¿Qué que dicen? luego ¿Lo con dejamos sin atención? cualquier cosa, ¿sí? Pero entonces yo lo hago como en forma pues de nosotros despejar dudas, porque mucha gente dice, no, es que yo no tengo guantes, no tengo nada, yo no lo auxilio. Y Ajá. en otras palabras dice, pues yo puedo tener todos los conocimientos, pero me estoy arriesgando a que me pueda contagiar de algo. Pues yo lo hago y asumo que pues me voy a contagiar de algo por no tener los elementos de protección. Uh-huh. Hola compañeros, bueno, mi nombre es Rocío y Sí, soy Rocío. auxiliar. Verá, lo que pasa es que en ese momentico, pues por lo menos a nosotros nos obliga a llevar siempre con nosotros nuestra mascarilla, nuestros tapabocas, por lo que nuestros guantes, por lo que pueda pasar en el camino, ¿no? Pero en caso de que no haya, digamos, no tengamos esos elementos, nosotros no podemos tampoco dejar desauxiliado a la persona. Nosotros tenemos, o sea, pero primero pues siempre pensando en uno, porque primero yo, segundo yo y tercero yo, tenemos que ser conscientes y entonces buscar algo que pueda servirnos como esa barrera, o sea, no específicamente unos guantes, pero buscar algo que nos sirva como barrera. Exactamente, gracias, Rocío. Exactamente como dice Ricardo, como dice Rocío, no vamos a dejar de auxiliar. Vamos a improvisar en ese momento, estimados aprendices, ¿sí? Vamos a brindar como tal la ayuda. Primero vamos a evaluar los riesgos antes de acercarnos, asegurarnos que no hay peligro de incendios, cable eléctrico, tráfico. Vamos a llamar, primero vamos a brindar como tal, hacer la llamada de emergencia y vamos a hacer una protección improvisada, ¿sí? Si necesitamos tocar sangre o fluidos, podemos utilizar unas bolsas de plástico, ¿sí? Ropa extra o periódicos como barrera entre las manos del ayudante y la víctima para evitar contagios, ¿sí?
no vamos a como tal a dejar a la persona sin auxilio, no, vamos a hacerlo de la manera en que nosotros podamos improvisando con los elementos que tengamos al alcance. Obviamente, estimados aprendices, esto no va a brindar una protección garantizada, ¿sí? Si, por ejemplo, la persona presenta, ¿me están escuchando allí? Sí, profe, sí. Bueno, si la persona presenta hemorragias, ¿sí? Necesita un control de hemorragias, hay sangrado, vamos a presionar firmemente con una tela limpia o una prenda de vestir directo sobre la herida, ¿sí? Vamos a tranquilizar, vamos a abrigar al paciente y verificar si responde. Entonces, de esta manera, estimado aprendiz Ricardo, vamos a hacer una improvisación, ¿sí? Pero teniendo en cuenta siempre que esto va a haber siempre un riesgo de infección. Bueno, ya como tal, otras personas dirían, no, yo suspendo el auxilio, espero a que lleguen. Pero si realmente tenemos con qué improvisar en ese momento, vamos a brindar el auxilio teniendo en cuenta que el riesgo existe. ¿Hasta ahí está clara tu pregunta, Ricardo? Sí, profesora, sí, señora. Bueno, perfecto. Entonces, estimados aprendices, el tema de la actividad de aprendizaje número 2 está socializado, que es aseguramiento de la escena. Bueno, ¿no? Ustedes, teniendo en cuenta la guía de aprendizaje en la actividad de aprendizaje número 2, los ítems que acabé de mostrarle son los que son los que tienen que garantizar que estén dentro de el informe a elaborar. Bueno, entonces, ¿qué ítems pide? Descripción del incidente. Van a ver qué contiene esa descripción del incidente, la señalización y la conclusión. Ustedes van a plantear la escena, siempre ustedes van a plantear la escena. Hay muchas personas que me han enviado como evidencia la lista de chequeo donde le ponen un chulo o una X de que sí cumple. Esa lista de chequeo no es la evidencia, estimados aprendices. Cuando ustedes realizan su informe que cumpla con los ítems que aparecen en la guía de aprendizaje, ustedes van a chulear esa lista de chequeo porque que la información que contiene ese informe cumple con los requisitos que tiene esa lista de chequeo, ¿sí? Entonces, van a basarse en que ese informe contenga esa información de la lista de chequeo también. Hasta ahí estamos claros, pero esa no es la evidencia. La evidencia es el informe escrito, teniendo en cuenta esos ítems que pide la guía de aprendizaje y teniendo en cuenta el documento, el componente formativo que acabé de socializar, ¿sí? ¿Estamos ok hasta ahí? Sí, profesor, entendido. Es como la evaluación, es como una lista de verificación de acuerdo a cómo se debe realizar el Exacto. informe. Exacto, que su informe cumpla con ello. ¿Listo? Y usted garantiza que su informe sí comprende o que está compuesto por esa información que pide la lista de chequeo. Bueno, Sí, señora. ¿qué les ha parecido el tema del día de hoy? Quiero saber sus comentarios, algún aporte, algo por mejorar. No, profe, ya pues ya yo hablo por mí, ¿no? Y ya se va cogiendo como un poquito más el tema, se va socializando más y uno ya va como entendiendo más porque pues habemos personas que ya llevamos tiempo sin estudiar, sin hacer un curso, pero entonces pues se nos dificulta, pero pues ya esta segunda clase ya queda un poco más clara para mí y creo que pues ya desarrollar un trabajo mucho mejor que el primero y pues no, todo muy claro, profe. Bueno, Ricardo, me alegra mucho, gracias por tu aporte y bueno, esperamos de aquí segunda evidencia, tercera, cuarta, que todo sea comprendido y lo realicen acorde a lo que pide la guía. Bueno, ¿alguien más quiere realizar un aporte o podemos dar por terminada la sesión? Profe, qué pena. Lo que pasa es que yo a la anterior clase, que fue la primera, no pude asistir porque estaba durante mi turno de enfermería, entonces no podía ingresar. Usted habló acerca de un grupo de WhatsApp. Lo que pasa es que yo no estoy pues incluida en ese grupo. ¿Será que me puede? Claro, Rocío, usted revisó su correo electrónico, ¿a usted le llegó notificación de la activación del curso? Sí, sí, me llegó. Bueno, en ese correo electrónico, en el segundo correo electrónico que le llegó, ahí se encuentra el link para el ingreso al grupo de WhatsApp.
Entonces le invito a que lo revise, o de lo contrario, por favor, escríbame al 315-408-2129, me dice su nombre, apellido, qué número de ficha para yo poder ingresarla. Bueno, muchísimas gracias. bueno, Rocío, con muchísimo gusto. Entonces, no siendo más, estimados aprendices, les doy las gracias por haberse conectado a esta segunda sesión en línea. Recuerde que vamos activos hasta el 7 de abril, hasta las 11:59 de la noche. El próximo viernes vamos a tener nuestra tercera sesión en línea a la misma hora. Así que ante dudas, inquietudes, no olviden ingresar al grupo de WhatsApp, por favor, o hacer uso de las plataformas del foro de dudas o inquietudes o correo electrónico. Bueno, pero importante que ingresen al grupo de WhatsApp. Les agradezco mucho la atención, que tengan un excelente fin de semana y bueno, que haya quedado claro la información para que elaboren la evidencia. Dios les bendiga y seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, que tengan lindo día. Que tengan lindo día. Hasta luego. Gracias.